Para muchísima gente, Windows XP es sin lugar a dudas el mejor sistema operativo de toda la historia. Se lanzó al mercado en el año 2001, inmediatamente después del estrepitoso fracaso de Windows Millennium, probablemente la peor versión de la historia, y no tardó nada en adueñarse por completo de la industria. Su reinado fue monumental, contó con soporte oficial durante casi 14 años, superando a gigantes como Windows 7 y Windows 10. Soportaba prácticamente cualquier tipo de hardware o software y se consagró como uno de los sistemas más versátiles jamás creados. Es más, ni siquiera la llegada de su sucesor Windows Vista fue suficiente para convencer a los usuarios de abandonarlo. Su impacto fue tan masivo que increíblemente hoy en día varios gobiernos, incluso divisiones del ejército de los Estados Unidos, continúan dependiendo de él. Nos remontamos a 1998. Dentro de las oficinas de Microsoft se estaban cocinando dos proyectos en paralelo. Uno se llamaba Odyssey y el otro Nectune. Pero para entender por qué existían dos sistemas operativos a la vez hay que ponerse en contexto. En los años 90 la estrategia de Microsoft era lanzar siempre dos versiones de Windows, una pensada para empresas y otra para los simples mortales. Las versiones hogareñas como Windows 95 o 98 corrían por debajo sobre el viejo M2. Versiones para empresas como Windows 2000 no corrían sobre DOS, sino que lo hacían sobre la plataforma NT, que permitía a la PC bootear directamente en un ambiente de 32 bits. Y si te estás preguntando por qué demonios hacían esta separación, la respuesta es bastante simple. Resulta que Windows NT, aunque era un sistema 1000 veces más estable y rápido que las versiones hogareñas, pedía una PC con bastante potencia para la época. Además, un usuario común no necesitaba ni la mitad de las funciones avanzadas que usaba. No iban a usar cosas que necesitaba una empresa de servidores. Por eso al público general les daban las versiones basadas en DOS. Venían recortadas sí, pero podían correr sin problemas en un hardware mucho más modesto. Siguiendo esta misma lógica, en 1999 Microsoft arrancó el desarrollo de sus dos nuevos sistemas, Odyssey para el sector cooperativo y Nectune para los usuarios comunes. Ambas versiones iban a estar basadas en Windows 2000, que dato curioso aún no se había lanzado, ya que salió en diciembre del año 1999 y este era el último sistema operativo desarrollado por Microsoft para empresas. Lo especial de Odyssey y Nectune es que si bien se planeaba que se lanzaran como dos productos separados, ambos iban a estar basados en Windows 2000, o sea la versión profesional de Windows, porque las computadoras a las que podía acceder ahora el público ya eran lo suficientemente potentes como para correr Windows NT, y además eso de que tu sistema operativo corriera arriba de M2 ya no era nada cool y más importante ya no era seguro. Así que esto fue una notición porque Microsoft le prometió a la gente que la próxima versión de Windows iba a tener todos los beneficios y toda la seguridad de los sistemas empresariales. Pero todo esto se fue al carajo. El desarrollo de Nectune y Odyssey se volvió un dolor de cabeza gigante y los problemas no paraban de acumularse. Como nunca iban a alcanzar la fecha de lanzamiento que Microsoft estipulaba, tuvieron que improvisar sobre la marcha. Para las empresas metieron algún que otro parche rápido, pero al usuario común le tiraron por la cabeza un sistema completamente nuevo, a Windows 98. Así fue como en septiembre del 2000 nació el tan infame Windows Millennium, recordado por todos como el peor Windows de la historia. La gente estaba recaliente porque Microsoft les había prometido un sistema operativo revolucionario, con toda la estabilidad del mundo empresarial, y en vez de esto les entregaron un Windows 98 con una skin nueva, y que andaba tan pero tan mal como el Cyberpunk cuando recién salió. Pero Microsoft tenía un plan porque el desarrollo de Odyssey y Nectune directamente ya no iban, no existía. El desarrollo se había vuelto demasiado complejo y demasiado ambicioso. Además, si ambos sistemas operativos iban a estar basados en la misma plataforma y ya no iban a tener diferencias como antes, como que no tenía sentido estar desarrollando dos versiones tan diferentes, con dos equipos diferentes. Fue que por todos esos factores que en enero del año 2000 Odyssey y Nectune fueron cancelados, pero obviamente tenía que haber otro Windows, y Odyssey y Nectune no fueron cancelados de golpe, sino que Microsoft planeaba unificar ambos sistemas operativos para crear un único que iba a servir tanto para empresas como para el público en general. El nombre clave de esta nueva bestia durante su desarrollo era Whistler, pero como Whistler estaba reverde y Microsoft ya les había prometido a la gente un sistema operativo nuevo, no les quedó otra que sacarse a Windows Millennium de la galera, haciendo que medio mundo perdiera la cabeza en el proceso. Aún así, a lo largo del año 2000 empezaron a circular las primeras versiones beta de Whistler. La idea original era lanzar 4 ediciones al mercado: la personal, la profesional, la versión para servidores y la data center. Y así fue como tras un par de betas más, en febrero del 2001 Microsoft hizo el anuncio oficial del nombre definitivo, Windows XP. ¿Y de dónde salía la XP? Ni más ni menos que de la palabra experiencia, por la supuesta nueva experiencia que le iba a regalar a los usuarios. Sí, es bastante básico el razonamiento. Unos días después Microsoft también mostró por primera vez Luna, que era la nueva interfaz de Windows XP, y es esta que todos conocemos, que algunos la aman y otros la odian porque en medio que parece juguete. Y es que justamente esta interfaz fue probablemente lo más icónico de XP. Luna cambió el estilo de Windows por completo. Ya no parecía algo que solo pudieran usar los contadores, sino que ahora este look amigable apelaba a todos. Para lograr esto rediseñaron absolutamente todo
todos los iconos, adaptándolos a la época y sumaron el wallpaper más icónico de la historia de la humanidad, Bills, esa famosa foto de las colinas verdes del Valle de Napa en California. El punto es que con esta nueva interfaz la PC ya no asustaba a nadie, dejó de parecer un aparato reservado exclusivamente para genios o científicos y pasó a dar la sensación de que cualquiera podía usarla. Con su estética amigable, un rendimiento tremendo en la multitarea y esos sonidos inolvidables, XP se terminó ganando el corazón de millones de personas que en su vida habían tocado una computadora. Si eras un empresario aburrido al que no le gustaban los colores brillantes, tenías la opción de volver al look clásico y sobrio de toda la vida con 2 clics. En el camino también anunciaron algo que levantó bastante controversia. Windows XP no iba a venir con soporte nativo ni para Bluetooth ni para USB 2.0. A ver, eran técnicas hiper nuevas en ese momento, pero la movida sonó re rara porque sí le metieron soporte directo a FireWire, el conector desarrollado por Apple. Igual nada de eso importaba porque Microsoft estaba dispuesto a hacer que llamadas Windows XP a como diera lugar, y la mejor forma de lograrlo era poniendo toda la plata sobre la mesa. Durante ese año se gastaron más de $1.000 millones en la campaña publicitaria. Los comerciales eran tan gigantescos y mostraban a gente literalmente volando, acompañados por el eslogan "prepárate para volar", una frase que lamentablemente tuvieron que cambiar a las apuradas en septiembre tras el suceso tan lamentable que sucedió en ese mes. Así llegó octubre del año 2011, fecha en la que finalmente XP salió al mercado por el módico precio de $300, y aunque no les parezca, esto era bastante barato para la época, sobre todo comparado con el precio de las versiones profesionales de Windows, y el éxito fue prácticamente inmediato porque Windows XP trajo consigo un montón de características que se iban a volver una regla en cualquier sistema operativo. Por ejemplo, el driver rollback, o sea, poder volver cualquier driver a una versión anterior de sí mismo. Si instalas un driver nuevo para tu cámara de $5 y lo rompiste todo, no hay problema porque con un simple botón puedes volver a la versión anterior del driver y solucionarlo todo. Otra cosa recontra revolucionaria para la época fue el escritorio remoto. A ver, después de todo lo que pasamos en el 2020, creo que ya todos tenemos clarísimo cómo funciona, pero si tenés 5 años te lo explico rápido. Es la capacidad de conectarte a la PC de otra persona y manejarla a la distancia como si la tuvieras enfrente. Pero acá es donde se venía el verdadero drama, el temita de la compatibilidad. Como te comenté antes, Windows XP fue el primer sistema operativo para el público general basado en la arquitectura NT. ¿Qué significaba esto en la práctica? Que casi todos los programas creados para Windows 95, 98 o Millennium directamente no eran compatibles con XP, o los desarrolladores tenían que rehacerlos prácticamente desde cero para que pudieran andar. Pero ahí mismo dentro de Microsoft, Bill Gates se plantó con sus mocaciones y dijo: no señor, la respuesta a todo esto es la emulación. Así fue como XP sumó el famoso modo de compatibilidad, un truquito que le permitía al sistema hacerle creer a cualquier programa que estaba corriendo en la versión de Windows que vos eligieras. A decir verdad, esta función ya existía en Windows 2000, pero recién en XP la perfeccionaron. En los papeles, Windows XP era perfecto para todo el mundo, era más rápido, más seguro, corría bien en cualquier equipo y encima era relativamente barato. Bueno, también tenía ese sistema de búsqueda con el perrito al costado que, seamos honestos, directamente no servía para nada. De hecho, todos se acostumbraron tanto a Windows XP que en su pico llegó a tener una cuota del mercado de un 70%. Imagínense cuánto alcance. Todo el mundo usaba XP. Igualmente, como no había mucha competencia o alternativa porque Linux no lo usaba nadie, macOS era para millonarios y las versiones anteriores de Windows directamente estaban obsoletas. No había ni una sola razón para querer usar Windows 95, 98 o Millennium. Y lo que le siguió a Windows XP fue todavía peor porque al poco tiempo del lanzamiento de este sistema operativo ya se empezó a hablar de su sucesor, que terminaría siendo el infame Vista, que tuvo tantos problemas en su lanzamiento como por ejemplo sus altos requisitos para funcionar, que hizo que muchísima gente nunca diera el salto y prefiriera quedarse en XP. Y es que probablemente ese sea el verdadero motivo por el cual Windows XP es tan recordado hasta el día de hoy: su longevidad absurda. El sistema tuvo soporte activo con actualizaciones de contenido hasta el año 2009 y soporte de seguridad hasta nada menos que el 2014, y esto era algo 100% obligatorio, le gustara o no a Microsoft, porque recién en el año 2012 XP fue superado en usuarios por Windows 7. Estamos hablando de que fue el sistema operativo más usado del planeta durante 11 años seguidos. No les quedaba otra que seguir manteniéndolo vivo. Para que se den una idea de la locura, tuvo 2 años más de soporte que Windows 7 y 3 años más que Windows 10, dos sistemas que también están en el podio de los mejores de la historia. Pero XP era simple, liviano, tenía una compatibilidad de hardware y software casi infinita, y mientras tuvo soporte también fue seguro. XP, al ser tan popular, recibió soporte para programas hasta bien entrados los años 2010, pero el sistema operativo seguía siendo básicamente el mismo que en 2001, por lo que sus requisitos para correrlo casi que ni aumentaron durante su vida, haciendo que en 2012, por ejemplo, pudieras armarte una computadora por centavos prácticamente con piezas de hace una década, y aún así poder correr XP de forma fluida y teniendo acceso a los programas más actuales. Y también casi sin ningún esfuerzo podías correr programas de Windows 95 y 98 sin
sin tener que ver 100 tutoriales en YouTube. Para la gran mayoría de usuarios, XP simplemente funcionaba y no sentían la necesidad de actualizar más, teniendo en cuenta que para un nuevo sistema operativo también casi seguro iban a tener que actualizar los componentes de su computadora, y eso no iba a quitar que Windows Vista fuera súper inestable. Ahora les voy a tirar un dato curioso: esos casos rarísimos donde, aunque no lo creas, todavía se sigue usando Windows XP. En Armenia, por ejemplo, casi el 70% de las computadoras del país todavía corren sobre XP. ¿Por qué? Pero lo más probable es que sigan atados a hardware re viejo que depende 100% de este sistema para funcionar. Pero la cosa no termina ahí. Todo el ejército de los Estados Unidos, incluida la Marina, sigue usando Windows XP. ¿El motivo? Absolutamente todo el software y los sistemas militares con los que operan se diseñaron para esa plataforma, y migrar todo o rehacer los programas desde cero les costaría una fortuna astronómica. Así que prefieren seguir pagando millones por soporte exclusivo antes que actualizarse. Y ustedes me podrían decir, pero ya no tiene soporte XP, ¿no es peligroso eso? Bueno, porque el gobierno de Estados Unidos tiene un contrato con Microsoft en el que, a cambio de varios millones de dólares al año, se sigue brindando soporte personalizado. Y sí, me parece algo bastante gigante pensar que cuando Estados Unidos lance una bomba nuclear, seguramente lo haga desde Windows XP. Igualmente hay que aclarar que si bien usar Windows XP hoy en día puede parecer algo bastante gracioso, no es recomendable, porque conectar una computadora a la internet actual con Windows XP es como jugar con la ruleta rusa con una pistola automática. No va a salir bien porque te van a robar toda la información en segundos. Windows XP ya no es seguro, así que si quieres probarlo, toma precauciones. No te conectes a internet o instálalo en una máquina virtual. Y es que es normal tener nostalgia por XP, porque para muchos fue su introducción a las computadoras. Por ejemplo, mi primera computadora que compré tenía el XP instalado, y ahí yo aprendí a usar las computadoras. Aún recuerdo como si hubiera sido ayer cuando compré mi primera computadora de escritorio, que traía 512 MB de RAM. Qué tiempos aquellos. Así que, gente, digámoslo con orgullo, Windows XP va a vivir para siempre en nuestros corazones. Esta fue la historia del que es para muchísimos el mejor sistema operativo que jamás haya existido, y el que con un poco de suerte no va a terminar desencadenando la tercera guerra mundial por culpa de algún sistema militar viejo. Pero ¿sabes cuál es la verdadera moraleja de todo esto? Que en el fondo no extrañas a Windows XP. Lo que realmente extrañas es esa época donde te sentías feliz de verdad, pero esos momentos no van a volver. Solo nos quedan los recuerdos, porque al final del día recordar es volver a vivir. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, comentar y dar like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando más contenido. Saludos, hasta luego.